a hablar de la compensación. Entendido. Vamos a hablar de la diferencia entre el sistema de reparto y los requisitos para la jubilación del asegurado social obligatorio. Vamos a hablar también acerca de los requisitos, ¿no? Y cómo iniciar el trámite. Vamos a ver también los requisitos para el procedimiento automático. En temas de jubilación, estamos viendo en este tema un panorama general de todo lo que vamos a ver y lo que vamos a avanzar a partir de que entendemos como segunda parte el sistema de largo plazo. Requisitos, vamos a ver también los requisitos fundamentales para el procedimiento manual, vamos a ver los requisitos por sectores. Y vamos a dar ya inicio a al tema del día de hoy, hablando de de los conceptos, en especial de este tema de la pensión de vejez, que refiere que es la pensión que se financia con los aportes propios del asegurado, ¿no es cierto? Aquellas personas que han tenido una relación obrero-patronal y que han aportado durante toda su vida de trabajo a un sistema de reparto, a un sistema de, para que posteriormente puedan acceder a esta jubilación de pensiones, más la rentabilidad que hubieran generado y la compensación de cotizaciones en caso que corresponda. Más adelante vamos a ver esta compensación de cotizaciones porque tiene que ver eh, a partir de la modificación de la jubilación en el año 1996. Y existen en ese entonces personas que pues no se habían jubilado todavía hasta esa gestión y con ese antiguo reparto de pensiones y pues se les ha generado por ende una compensación de cotizaciones, por eso dice en caso que corresponda, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Entonces, entendamos que como pensión de vejez es la pensión financiada con los aportes propios del asegurado, más la rentabilidad que hubieran generado y la compensación de cotizaciones en caso que corresponda, ¿no es cierto? Entonces se les va a hacer, este concepto es bien sencillito con relación a la pensión de vejez, no tienen que olvidarse que la pensión de vejez siempre va a tener que ver con todos aquellos aportes que han realizado los trabajadores, aquellas personas que han tenido en su momento una relación obrero-patronal y que han trabajado durante toda su vida y que al finalizar y cumpliendo la edad, ustedes ya saben, de 58 años, pues ellos tienen el derecho de jubilarse. ¿No? Con todos, obviamente con el cálculo de todos los aportes que se han realizado, que hoy en día pues se hace ya no un cálculo, antes se hacía el cálculo hasta antes del 96, de 1996, se hacía un cálculo de los últimos 3 salarios, por eso es que antes la gente trataba de ocupar cargos importantes, cargos jerárquicos o cargos donde les cancelaran un salario mensual alto. ¿Por qué? Porque se cotizaba estos 3 últimos salarios para su jubilación y en base a estos 3 últimos salarios pues se cotizaba su jubilación. Actualmente y lamentablemente con las reformas que ha sufrido el tema de la jubilación de pensiones, pues se considera el último año o los 2 últimos años de salario y que no exceda el 60%. Entonces, no conviene jubilarse en la actualidad, como ustedes comprenderán, porque hay gente que gana un buen dinero y no solamente, bueno, pues ya no le van a contabilizar o no le van a hacer el cálculo, como les decía, de los 3 últimos salarios, sino se va a tomar en cuenta los 2 últimos años inclusive, ¿no es cierto? Entonces hay casos en los que lamentablemente pues lo máximo en realidad que se calcula como una pensión de vejez son 7.000 bolivianos, ¿no? En los más altos montos que se haya ganado. Pero si no, son de 1.500, ni siquiera ascienden a un sueldo básico. Imagínense un docente que percibe un salario básico, eh, obvio por materia, ¿no es cierto? Un salario básico, ¿cómo le van a jubilar a este señor? O aquellas personas que tienen un salario mínimo nacional que perciben mensualmente y van a cotizar esto, el 60% de ese salario mínimo, ¿cuánto va a ser? Entonces es menor, por eso hay mucha gente, docentes, profesionales que no se quieren jubilar por ese tema de que
no les conviene ese cálculo que realizan actualmente, ¿no? Bien, vamos a continuar. Vamos a hablar de la rentabilidad. ¿Qué refiere, qué se entiende por rentabilidad? Y se refiere a la ganancia, utilidad o beneficio que se ha obtenido o se puede obtener de una inversión. Usualmente se expresa en términos de porcentaje anual sobre la inversión. Ustedes saben muy bien que actualmente existen dos AFPs, la AFP Futuro y la AFP Previsión, que administra los aportes de los trabajadores, ¿verdad? Y lo administran obviamente invirtiendo estos dineros. Vamos a verlo enseguida en ejemplo. Entonces, en base a eso, por eso habla de la rentabilidad, que refiere a la utilidad del beneficio que se ha obtenido o se puede obtener de una inversión es que manejan las AFPs con relación a aquellas personas que aportan y que ya sea a la AFP o a la AFP Futuro o a la AFP Previsión. Hablemos de las compensaciones de cotizaciones, que refieren al reconocimiento que hace el Estado a todos los trabajadores por los aportes realizados al antiguo sistema de pensiones, denominado sistema de reparto, para que el mismo pueda acceder a una jubilación en el nuevo sistema de pensiones, denominado seguro obligatorio de largo plazo, ¿verdad? Lo que les decía, este reconocimiento que hace el Estado en el momento en el cual era el Estado quien se hacía cargo de este sistema de pensiones, de jubilaciones, llamado el anterior sistema de reparto, para que éste pueda acceder, en caso de que no haya podido jubilarse previo al 96, pues pueda acceder a este sistema de pensiones. Sigamos. Vamos a ver las modalidades de la renta de vejez y de acuerdo al artículo 2 de la Ley de Pensiones, la Ley 065, el sistema integral de pensiones está compuesto por, vamos a hablar de algunos regímenes que ya los hemos visto, pero lo que nos interesa en realidad es el inciso A. Vamos a hablar del régimen contributivo que contempla la prestación de vejez, prestación de invalidez y las pensiones por muerte derivadas de estas y gastos funerarios, ¿verdad? Ya hemos hablado de las prestaciones de vejez, que son seguros a largo plazo, que corresponden a aquellos trabajadores que han realizado sus aportes durante toda su vida y llegado un momento, un determinado momento, cumpliendo los requisitos, el número de aportes, el tema de la edad, pues va a recibir una prestación de vejez, ¿no es cierto? Existe también otro tipo de prestaciones, que es la prestación por invalidez, en aquellos casos en que se sufre un accidente dentro de la fuente laboral o dentro del tiempo o del horario de trabajo, pues que haya ocasionado una enfermedad que tenga por consecuencia una invalidez, pues se da también esta prestación de invalidez, ¿verdad? Las pensiones por muerte derivadas de estas y gastos funerarios, ¿no es cierto? Ustedes saben muy bien que al morir el titular y beneficiario de esta prestación, de este tipo de prestaciones, pues son los derechohabientes, en este caso la esposa y los hijos si son menores de edad, quienes van a recibir esta renta de vejez. Y además de los gastos funerarios, que también ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Eh, Hablamos del inciso B, el régimen semicontributivo, que contempla las prestaciones solidarias de vejez, pensión por muerte de derivada y gastos funerarios, ¿verdad? Que hay una pensión solidaria de vejez que ya hemos conversado a quienes se les otorga, y también el régimen no contributivo que contempla la renta dignidad y los gastos funerales. Hemos hablado también de la renta dignidad, si ustedes recordarán. Vamos a hablar de esta compensación de cotizaciones, porque hemos hablado de la compensación de cotizaciones si corresponden en el sistema de pensión de vejez, ¿verdad? ¿Y qué es la compensación de cotizaciones? Es el reconocimiento que otorga el Estado Plurinacional de Bolivia a los asegurados por los aportes efectuados al sistema de reparto vigente hasta el 30 de abril de 1997, les decía, ¿no es cierto? Se da la modificación mediante normativa en 1996 con relación al sistema de reparto, al sistema de jubilaciones.
que se financia, dice, con los recursos del Tesoro General de la Nación. Anteriormente, como era el Estado quien era el encargado de administrar el sistema de jubilación en mérito a los aportes de los trabajadores, pues es el Estado quien tiene que pagar con el Tesoro General de la Nación. Ni tanto así con el Tesoro General de la Nación. Este tema a mí me parece bien burdo, pero lamentablemente es doctrina que estamos llevando, jóvenes, porque no es tanto así con el Tesoro General de la Nación, sino son con los mismos aportes de los trabajadores que obviamente se los ha gastado el Estado y pues tiene que utilizar, miren, imagínense tanta sinvergüenzura, tiene que utilizar los recursos del Tesoro General de la Nación para poder cubrir este sistema de reparto para aquellas personas que hayan aportado hasta antes, hasta el 30 de abril de 1997. Porque recordarán ustedes, y también hemos conversado, que era el Estado quien administraba, ¿no es cierto?, los aportes de los trabajadores. Se los ha gastado y ahora va a utilizar el dinero del Tesoro General. Qué cosa, mis queridos jóvenes. Bueno, dentro de este sistema tenemos dos tipos de compensación, de este sistema antiguo, ¿no es cierto? Tenemos dos tipos de compensaciones de cotizaciones. Tenemos la compensación de cotizaciones mensuales y la compensación de cotizaciones global. Cuando hablamos de la compensación de cotizaciones mensuales, quiere decir una renta vitalicia que se le va a ir cancelando al beneficiario cada mes hasta que se muera y posteriormente, en caso de que existan derechohabientes, herederos, si se quiere decir así, en este caso la esposa, y si tiene hijos menores, los hijos menores, pues se le va a ir cancelando mensualmente. Y las compensaciones de cotizaciones globales, ¿a qué refieren? Y también lo vamos a leer enseguida, pero les doy una introducción. Refieren a en aquellos casos en los cuales no se ha llegado a cotizar todas las, a cotizar todo el, no cotizar, en los cuales no se ha llegado a aportar todas las cotizaciones, no se ha llegado a las 60 cotizaciones que en ese entonces se exigían. Entonces, se les va a devolver de forma global sus aportes. Entonces, eso comprendemos cuando hablamos de compensación de cotizaciones globales y la compensación de cotizaciones mensuales. Pero vamos a darle lectura. Compensación de cotizaciones del tipo mensual. Tienen derecho a la compensación de cotizaciones mensual los afiliados que cuenten con 60 o más cotizaciones al sistema de reparto que le será pagada mensualmente y de manera vitalicia al afiliado y cuando corresponda a sus derechohabientes con recursos del Tesoro General de la Nación, ¿verdad? Esto con el tema de un pago mensual de forma vitalicia y en caso de fallecer a sus derechohabientes, ¿verdad? En el sistema mensual. Y en el sistema o en la compensación de cotizaciones de tipo global, ya les he explicado, pero damos lectura. Tienen derecho a la compensación de cotizaciones global, ¿quiénes? Los afiliados que cuenten con menos de 60 cotizaciones. En el anterior, para poder recibir tu renta de vejez mensual, tenías que tener 60 cotizaciones, ¿verdad? En este caso, cuando te van a devolver de forma global, bueno, es porque no has llegado a alcanzar estas 60 cotizaciones al sistema de reparto. Monto que será acreditado a su cuenta individual por una sola vez con recursos del Tesoro General de la Nación. Esto va a ser calculado, ¿no es cierto?, por la entidad correspondiente. ¿Qué entendemos por pensión de vejez? La pensión solidaria de vejez es la pensión financiada, ya sabemos, con aportes propios del asegurado, más un componente solidario que permite mejorar su pensión en función a los aportes y compensación de cotizaciones que correspondan. Y ya hemos hablado de la compensación de cotizaciones, ¿no es cierto?, que el Estado le va a otorgar en mérito a que no ha podido alcanzar a las cotizaciones de 60 cotizaciones o en este tema de la cotización mensual, ¿no es cierto? Todas estas cotizaciones. Vamos a irnos, y aquí estoy compartiendo AFP Futuro Bolivia. ¿Sale en la pantalla? Sí, doctora. Bien, muchas gracias, mi estimada. Usted siempre atenta. Y vamos a ver
¿Cuál es en principio? Vamos a ver, estamos viendo a Futuro de Bolivia, AFP, que es una de las aseguradoras pues, que administra los aportes de los asegurados. Entonces, ¿cuál es la misión del Futuro de Bolivia AFP? Administrar fondos de pensión, dice. Existimos para proteger el presente y asegurar el futuro de los bolivianos con relación a las prestaciones de seguros a largo plazo, ¿no es cierto? Las jubilaciones. ¿Cuál es la visión? Acá refiere a administrar fondos de pensiones con transparencia y eficiencia, construyendo un futuro digno y seguro para los bolivianos a través de un servicio de excelencia, desarrollo profesional y personal a sus empleados y un rendimiento óptimo para sus asegurados y accionistas, ¿verdad? Miren cómo acá ya y les había manifestado que todas las entidades públicas del Estado, pero nosotros en nuestro caso estamos viendo a estas empresas privadas que administran los aportes de los asegurados, porque si ustedes han escuchado en los noticieros, volvemos al sistema antiguo, ¿no es cierto?, en donde es el Estado quien va a administrar los recursos de los trabajadores, los aportes de los trabajadores. Bien. Mientras tanto, vemos lo que tenemos actualmente, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores? Dice, somos apasionados sobre las construcciones de valores y confianza, actuamos legalmente y buscamos hacer lo correcto, tratamos a todos con respeto, tomamos la responsabilidad como algo personal, tomamos decisiones utilizando estándares correctos, somos buenos ciudadanos corporativos, dice. ¿Dónde está? Quería mostrarles algo más, pero acá nosotros quienes somos con memoria institucional, material informativo, vámonos al material informativo, vamos a ver qué tenemos acá. ¿Qué control de estado de ahorro previsional? No, no me interesa esto, jóvenes. Vámonos. Acá, vámonos a la información al empleador. No, yo quiero al empleado porque nosotros asegurados dependientes, independientes, vamos a hablar de los asegurados dependientes. ¿Quién es un asegurado dependiente? Y nosotros estamos hablando, ¿no es cierto?, de los asegurados dependientes, de aquellas personas que tienen una relación obrero-patronal y que aportan, en este caso, a AFP, Futuro de Bolivia, por el tema de su jubilación. Entonces, dice, ¿quiénes son los asegurados dependientes? Es la persona que trabaja en relación de dependencia laboral, ¿no es cierto? Esos son los dependientes, los que tienen una relación obrero-patronal. Y que ya hemos visto, ¿no es cierto?, los descuentos que les realizan en su papeleta, porque ya el descuento está realizado en su papeleta, es una norma coercitiva el tema del descuento por el tema de los seguros a corto plazo y a largo plazo. Para su registro debe seguir el siguiente procedimiento. Recabar, llenar y presentar en plataforma de servicio al cliente de cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional el formulario de registro. Necesita llenar un formulario de registro, cuyos datos deben coincidir con los del documento de identidad, firma del asegurado, sello y firma del empleador o su representante legal. ¿Qué más? Otro requisito para el procedimiento: fotocopia de documento de identidad y un formulario de declaración de derecho habientes, ¿no es cierto? Esto por el tema, en caso de fallecimiento, tiene que existir quiénes son sus derechohabientes. Él tiene que declarar el funcionario que tiene dependencia laboral y que está asegurado a alguna de las aseguradoras, ya sea a AFP Futuro o AFP Previsión, tiene que llenar sí o sí en ambos casos este formulario de declaración de sus derechos a quienes, en caso de fallecer él, quienes van a recibir estos aportes que ha realizado él durante toda su vida, quién va a recibir su jubilación. En caso de que fuese la esposa, y si no existen hijos menores de edad, pues va a recibir la esposa el 100% de la jubilación. En caso de que
existan hijos menores de edad, se hace una división en partes iguales, como el tema de la división en tema de familia, ¿no? Del patrimonio de los cónyuges, 50-50. Su empleador tiene la obligación de actuar, dice, como agente de retención y pagar. ¿Qué debe pagar, jóvenes? Porcentajes, dice 10% cotización, 1,71% prima por riesgo común, 0,5% comisión, 0,5% aporte solidario del asegurado, lo cual va a ser una suma del 12,71%. Su ingreso cotizable es superior a 13,000. Si el ingreso cotizable, esto estamos hablando, estos porcentajes y estas cotizaciones en porcentajes mensuales, estamos hablando de un salario mínimo nacional. Ahora, si el ingreso cotizable es superior a 13,000, debe aportar al Fondo Solidario en los porcentajes que correspondan, ¿no es cierto? En 1% o más de 5, o 5% o 10%, y refiere al aporte nacional solidario a ingresos cotizables del asegurado mayor a 13,000 bolivianos. Ustedes saben que hay funcionarios públicos, existen funcionarios públicos que ganan arriba de 13,000 bolivianos, 15,000, 16,000, con estas denuncias polémicas que realiza la señora María Galindo, pues ella lo primero que hace cuando les pregunta, ¿no? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto percibe usted? Y bueno, pues han debido escuchar ustedes, pues que hay funcionarios dentro de las instituciones públicas que ganan arriba de 13,000, ganan entre 16,000, 18,000, ni qué decir este escándalo de YPFB, ¿verdad? Han escuchado en los noticieros cuánto perciben y están todavía, son representantes de las organizaciones sociales y pues están declarados en comisión, no hacen absolutamente nada y perciben salarios arriba de los 24,000 bolivianos. Imagínense cuánto tienen que aportar estos. Supongo que debe ser el mayor porcentaje, que es del 10%, ¿verdad? ¿Han escuchado o no han escuchado? Sí, doctora. Sí, sí, doctora, todavía no es 24 nomás, son 40,000 bolivianos que ganan, que tienen todavía cargos a comisión. Exacto, ¿no? Entonces, están declarados en comisión. Lo ultimito que salió, gracias mis estimados jóvenes, lo ultimito que salió era ese salario que percibían estos representantes de las organizaciones sociales que no tienen ningún oficio ni beneficio dentro de YPFB, pero deben tener alguna relación, ¿no es cierto?, en mérito a que hemos hablado, ¿no? La conformación de en el tema de salud, cómo están conformados en el tema de los recursos humanos, en las diferentes gestoras de salud, ¿verdad? Y siempre existen representantes de los trabajadores con la finalidad de supervisar, pero que no tienen ningún oficio ni beneficio, porque ¿qué va a hacer una persona que no mínimo ni siquiera ha estudiado medicina en una gestora de salud? Nada, ¿verdad? Pero percibe un salario. Lo mismo ha pasado en YPFB. ¿Qué va a hacer una persona que no tiene conocimiento en tema de hidrocarburos, refinación, que nosotros ni siquiera refinamos los hidrocarburos, los vendemos en crudo al Brasil, Argentina, y ellos no los devuelven refinado y nos cobran más, ¿no es cierto? Así estamos, a ese nivel. Así es que estos señores que no tienen oficio ni beneficio, que no hacen absolutamente nada, no aportan en nada a esta empresa, perciben estos sueldos, imagínense. Hemos hablado, recuerdan, miren acá, qué interesante, dentro del menú principal de la AFP Futuro de Bolivia, se encuentran todas estas denominaciones que nosotros hemos mencionado tanto en la presentación como en las explicaciones. Entonces, vamos a hablar, ya hemos visto de esto del asegurado dependiente, ¿verdad? Ya hemos entendido que es la persona que trabaja dentro de una relación obrero-patronal. Vamos a ver este seguro independiente.
Asegurados independientes, dice. ¿Qué son los asegurados independientes? Son las personas sin relación de dependencia laboral. Y ahí tienen una imagen. Son los comerciantes, ¿verdad? El tema de los agricultores, de los pueblos indígenas originarios campesinos. Ellos no tienen una dependencia laboral, por ende no tienen aportes que se hayan realizado. Y refiere, los trabajadores independientes que se encuentren en posibilidad de afiliarse voluntariamente al sistema integral de pensiones pueden hacerlo siguiendo el siguiente procedimiento. El anterior es la afiliación de los dependientes, ¿verdad? Ahora vamos a ver el tema de los independientes. ¿Cuál es el procedimiento? Efectuar el pago de su prima, o sea, su cotización en las entidades financieras autorizadas por las AFPs a través del llenado del formulario de pago de contribuciones de independientes disponible en todas nuestras oficinas a nivel nacional. Por eso es que les decía ya que analizábamos en anteriores clases. Personalmente, perdón, estoy de acuerdo con el tema de los pueblos indígenas originarios campesinos. Ellos nos brindan de productos como ser quinoa, papa y otros que ellos producen y pues lamentablemente no tienen una relación obrero-patronal. Por ese trabajo que realizan, obvio que ellos generan, ¿no es cierto? Cierta ganancia, si se quiere decir así, pero no existe esa relación obrero-patronal, no existe una papeleta de pago dentro de la cual existan estos descuentos que deben realizarse, pero la AFP Futuro y también la AFP Previsión lo que hace es darles la facilidad de poder registrarse, de poder solicitar independientemente realizar los aportes en base a la cotización es que se cotiza un salario mínimo, ¿no es cierto? En base a la cotización que le va a realizar la AFP correspondiente, pues puede afiliarse de forma individual. Por eso debe efectuar, dice, el pago de su prima de su primera cotización en las entidades financieras, una vez de que se ha personado y quiere realizar y solicita que desea realizar estos aportes o que se quiere afiliar de forma individual. Dos, apersonarse a las oficinas regionales y presentar en plataforma de servicio al cliente una copia del formulario de pago de contribuciones, porque primero tiene que llenar este pago de contribuciones de independientes con la constancia del pago, ¿cierto? Una vez que le han cotizado, le han dicho cuánto estaba qué posibilidades tiene de pagar, o si un salario básico o tal vez más. Entonces se llena el formulario y este lo tiene que llevar a las oficinas eh, de, de estas instancias aseguradoras. Dos. Tres, fotocopia de documento de identidad. Cuatro, llenar y firmar el formulario de registro al Sistema Integral de Pensiones. Cinco, firmar el formulario de declaración de derecho a bienes. Casi los mismos requisitos anteriores, solamente que acá no existe una relación obrero-patronal, ¿verdad? Como asegurado independiente, usted está en la obligación de declarar un ingreso cotizable que como mínimo debe ser un salario mínimo nacional vigente, lo que les decía, ¿verdad? El mismo que debe ser cancelado hasta el quinto día de cada mes para ser considerado en el periodo declarado, no pudiéndose realizar pagos retroactivos. Si te has atrasado ese mes, no existe ese descuento, por ende, perdiste esto. Tienes que cancelar cada mes. Porcentajes: 10% cotización mensual, 1.71 prima por riesgo común, 1.71 por riesgo laboral, 0.5 comisión por la administración de los aportes, 0.5% aporte solidario del asegurado, todo lo que va a sumar un 14.42%. Si su ingreso cotizable declarado es superior a 13,000, debe aportar al Fondo Solidario en los porcentajes que correspondan. Ya saben ustedes, el 1%, el 5%, el 10%, dependiendo del salario o de las ganancias que tengan, ¿no? Pero yo considero, jóvenes, que mínimo por lealtad, por amor a nuestro país,
y por el tema de uno mismo, ¿no es cierto?, de recibir este beneficio en algún momento, pues ya digamos que gano más de 13,000, pero soy tremendo y no quiero declararlo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Decir, el mínimo, voy a pagar una cotización por el salario mínimo y asegurarme, ¿no es cierto? Y en algún momento, porque pasa eso, imagínense, es lamentable ver esto en el tema de los ancianos que nunca han aportado, que nadie les ha orientado que podían realizar estos aportes, porque sí podían jóvenes. Entonces, nadie les ha orientado y en la actualidad ustedes ingresan a cualquier seguro y los ancianitos están ahí, no hay quien los colabore, no tienen... en algunos casos los familiares ya no quieren hacerse cargo, ellos no tienen esta renta de jubilación, tal vez tendrán el beneficio que otorga el Estado por la renta de vejez, pero este monto es ínfimo, no les alcanza, ¿no es cierto? Porque en algunos casos ni tienen vivienda. No sé, es bien triste la situación de nuestro país y por ende, pues el mínimo tendríamos que tal vez llegar a solicitar, ¿no? Registrarnos a esta modalidad de asegurados independientes, ¿verdad? Dice, el asegurado independiente puede realizar el pago de las contribuciones de forma adelantada hasta 12 días, hasta 12 periodos. Que puede adelantar, ¿no es cierto? Entonces, mientras que han estado, a ver, ¿qué les digo? Si bien es cierto que ustedes tal vez tienen opiniones encontradas con relación a los aportes y me van a decir que sus aportes no son adecuadamente administrados, que no tienen la certeza, más aún ahora que va a hacerse cargo el Estado otra vez, porque el Estado con un decreto supremo que dice, agarra y dice, vamos a utilizar los aportes de los trabajadores para, se inventan un montón de cosas, ¿no es cierto? Y van a empezar a administrar nuestros aportes y el Estado, por lo general, quienes lo administran y lo que hemos visto hasta hace años atrás, ahora estamos viendo otro gobierno, pues lo que hacen es robarse el dinero, ¿verdad? Cuando se van con todo nuestro dinero y después no va a haber dinero para nuestra jubilación. ¿Y qué vamos a hacer? Eso está, Dios mío, que da miedo, jóvenes, que el Estado vuelva a administrar nuestros aportes. No sé qué vamos a hacer, pero mientras lo han estado administrando estas entidades privadas, pues si bien es cierto que hay muchas quejas con relación a la cotización, pero eso también es conforme a normativa que emite el Estado, ¿no es cierto? Las cotizaciones para las jubilaciones están reguladas por el Estado y obviamente las AFPs tienen que regirse bajo la normativa que regula el tema de seguridad social por temas de seguros a largo plazo y pues tiene que realizar ese tipo de cotizaciones, ¿verdad? Mm, 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 Si ustedes quieren y son más curiosos, miren, para calcular sus pagos como asegurados independiente bajo el esquema de contribuciones al sistema integral de pensiones, haga clic aquí, dice, ¿no? Entonces ustedes sean más curiosos, ingresen a ver cómo se hacen las cotizaciones, qué es lo que ellos cotizan, cuánto porcentaje del salario cotizan, del salario mínimo. Todos, yo pienso que aquellas personas, al menos los señores que realizan estas fiestas enormes en la 16 de julio, en los diferentes barrios he visto con grupos internacionales, hay plata, jóvenes, ¿y qué les cuesta aportar? Y después están estirando la mano por el tema de los bonos que emite el Estado, una vergüenza, pero bueno. Hemos visto ya asegurados independientes, ¿no? Vamos a ver los consultores, vamos a hablar un poquito de la pensión de vejez y la pensión solidaria, ¿no es cierto? Pensión de vejez y pensión solidaria. Primero vamos a ver lo que se entiende por pensión de vejez, lo que estamos hablando, y la pensión solidaria. Y vamos a entrar luego a los requisitos, porque acá refiere, ¿no? Mire, pensión de vejez y pensión solidaria de vejez. Conozca, dice, lo que es la pensión de vejez o pensión solidaria de vejez y cómo acceder a las mismas. Acá al lado
dentro de la plataforma de la AFP Futuro está los requisitos, conozca los requisitos necesarios para acceder a este beneficio. Ya estamos ingresando a lo que entienden las entidades aseguradoras que manejan nuestros aportes. En este caso estamos viendo a AFP Futuro de Bolivia, que nos establece que comprende por pensión de vejez y pensión solidaria de vejez, y nos establece los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir para poder ser beneficiarios de esta pensión? Pensión de vejez. La pensión de vejez es la pensión financiada con aportes propios del asegurado, más la rentabilidad que hubieran generado y la compensación de cotizaciones en caso que corresponda. Lo que ya habíamos leído, ¿verdad? En la presentación. Entonces, pensión de vejez comprende el pago de pensión de vejez vitalicia a favor del asegurado. Pensión por muerte a derechohabientes, vitalicias también y temporales según correspondan al fallecimiento del asegurado, con pensión de vejez de gastos funerarios, además de los gastos funerarios al fallecimiento del asegurado, con pensión de vejez, ¿verdad? Entonces, comprende todos estos pagos. La pensión de vejez comprende estos 3 pagos que acabamos de mencionar. Las condiciones de acceso para la pensión de vejez son: A, independientemente de su edad, que ya saben ustedes que se jubilan a los 58 años, ¿no es cierto? O dice, pero acá, independientemente de su edad, siempre y cuando no haya realizado aportes al sistema de reparto y financie con el saldo acumulado en su cuenta personal previsional una pensión igual o superior al 60%, lo que les decía, de su referente salarial de vejez. Acá este referente salarial de vejez es contemplado no solamente por los últimos 3 meses, es contemplado por los últimos 2 años. Otro, el monto necesario para financiar los gastos funerarios, ¿no es cierto? La pensión por muerte para sus derechohabientes. En caso de que fallezca el titular, pues quienes van a ser beneficiarios con esta renta vitalicia, sus derechohabientes. A los 55 años, acá, con la anterior normativa era 58 años, actualmente lo que tiene en su plataforma. AFP Futuro refiere a los 55 años hombres y 50 años mujeres, siempre y cuando haya realizado aportes al sistema de reparto que le generen el derecho a una compensación de cotizaciones y financie con esta, dice, más el saldo acumulado en cuenta personal previsional. Esto recuerdan que esto refiere a aquellas personas que no han logrado jubilarse con el anterior sistema de reparto, pero que tienen cotizaciones, ¿no es cierto?, que han aportado. Entonces, estas cotizaciones también van a ser contempladas en el tema de la jubilación y los requisitos que se requieren actualmente. C. A partir de los 58 años de edad, independientemente del monto acumulado en cuenta personal previsional, siempre y cuando cuente con una densidad de aportes de al menos 120 periodos. Y financia un monto de pensión de vejez, ¿no? Tiene que tener mínimo 120 cotizaciones y cumplir la edad de 58 años en el actual sistema de reparto. Mayor al monto de pensión solidaria de vejez que le correspondería de acuerdo a su densidad de aportes. No establece claramente y específicamente, jóvenes, pero la densidad de aportes tiene que ver, como les decía, con el cálculo para la jubilación de los últimos 2 años y como pensión igual o superior, dice, al 60%. Y siempre llega hasta el 60%, no ha llegado más las cotizaciones, jóvenes. Por eso la sociedad que gana arriba de 13.000 bolivianos, ya no más arriba de 10.000, no se quiere jubilar aunque sean mayorcitos. ¿Por qué? Porque no les conviene jubilarse. Su renta va a ser ínfima. Pensión solidaria de vejez. La pensión solidaria de vejez es la prestación financiada con aportes propios del asegurado, más un componente solidario que le permite mejorar su pensión en función a los años aportados y la compensación de cotizaciones en caso que corresponda. Aparte de la jubilación que tienen, de esta jubilación que refiere a la jubilación, a la pensión de vejez, estos también tienen este aporte de pensión solidaria.
¿Qué más? Pensión solidaria de vejez comprende el pago. ¿Qué pago comprende esta pensión solidaria? La pensión solidaria de vejez vitalicia a favor del asegurado, pensión por muerte a los derechohabientes, vitalicias y temporales, según correspondan, porque como estamos mezclando la pensión de jubilación y la pensión solidaria de vejez, entonces los requisitos para esto se comprenden, ¿no es cierto? Pensiones por muerte a derechohabientes, vitalicias y temporales, porque ustedes saben que en algunos casos en otros casos son temporales, ¿verdad? Por un determinado tiempo y van dirigidas a solamente al beneficiario. Pero como estamos mezclando tanto la pensión solidaria de vejez como la pensión de vejez, la jubilación de vejez, por eso entendemos y por eso esta lectura. Pensión por muerte a derechohabientes, vitalicias y temporales, según correspondan, por eso dice, al fallecimiento del asegurado con pensión solidaria de vejez. Gastos funerarios al fallecimiento del asegurado con pensión solidaria de vejez. Las condiciones de acceso para la pensión solidaria de vejez son tener al menos 58 años de edad actualmente jóvenes. 2, contar con al menos 120 aportes, mínimo se tendría que haber aportado 120 aportes. En el caso de las mujeres, se adicionarán, dice, 12 periodos por cada hijo nacido vivo. 12 periodos, ¿a qué refiere? A las cotizaciones por cada mes. Por año son 12 meses, ¿no es cierto? A eso refiere por 12 periodos. Hasta un máximo de 36, 3 años. O sea, le cuentan por 3 hijos, le van descontando, ¿no es cierto? Y periodos, o de lo contrario, se reducirá un año de edad para el acceso a la pensión solidaria de vejez hasta un máximo de 3 años. Si nos jubilamos todos a los 58 años y nosotras, las mujeres, tenemos ese beneficio de jubilarnos, que nos descuenten un año por cada hijo, pues tenemos, dice, máximo hasta 3 años, ¿no es cierto? Entonces, nosotros nos podemos jubilar a los 55 años. Entonces, miren, esto es lo que se entiende por pensión de vejez, pensión solidaria de vejez. Vamos a volver a los requisitos, ya que estamos en la plataforma para no estar volviendo a entrar cuando realicemos las presentaciones. Requisitos, ver más. Requisitos, pensión de vejez y pensión solidaria. Para iniciar trámite de solicitud de pensión de vejez solidaria, los asegurados de vejez y de vejez solidaria, los asegurados deberán suscribir el formulario de recepción de trámite, dice, adjuntar los siguientes documentos. Previo a ese formulario de recepción de trámites, ¿qué es lo que debe adjuntar con ese formulario? A, fotocopia de documento de identidad del asegurado. B, certificado de nacimiento emitido por el registro civil en original o fotocopia. C, fotocopia del formulario de pago de contribuciones solo si el asegurado tiene aportes pagados por adelantado. Si es que hubiese adelantado, porque hemos visto anteriormente que podía adelantar, ¿no es cierto? Si es que es un asegurado independiente. D, fotocopias de los pagos de devolución cuando corresponda, solo para casos de asegurados que hubieran efectuado retiros de cuenta personal previsional por concepto de cotizaciones mensuales. Esto en caso de que en algún momento lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Si ustedes recordarán, en temas cuando hubo se dio la pandemia y todavía continuamos obviamente, pero aclarando que cuando pues ha sido un momento de asfixia económica para la sociedad, pues se ha dado la oportunidad de que que los aportantes recojan un porcentaje de sus aportes, ¿verdad? Entonces, en este caso tienen que presentar esa fotocopia de los pagos de devolución, si corresponde, si es que les han devuelto o no, qué porcentaje les han devuelto, corresponde su jubilación, no corresponde, ellos calcularán, ¿verdad? Pero necesitan esta fotocopia. Certificado de trabajo insalubre emitido por el Departamento de Medicina del Trabajo del ente gestor de salud en original si corresponde. Este certificado médico que tiene que emitir la entidad aseguradora donde nos encontramos asegurados, ¿verdad? Fotocopia de aviso de afiliación al ente gestor de salud
para el ingreso o carnet de asegurado al último ente gestor de salud, ¿no es cierto? Ustedes saben muy bien que cuando somos activos tenemos un seguro, ¿no es cierto?, de salud por el descuento que nos hacen en nuestras boletas de pago. Pero al momento ya de culminar nuestra relación obrero-patronal, no se nos va a emitir otro tipo de afiliación, ya como jubilados, pero igual tenemos ese derecho a la salud. Es por eso que yo recuerdo, yo tengo un colega que tal vez ustedes lo conocen, muy buena persona, el doctor Cáceres, que es también especialista en temas de seguridad social, que cuando conversamos de estos temas de seguridad social, él decía, yo no recomiendo que recojan sus aportes, porque cuando recogen sus aportes, porque hay la posibilidad también, jóvenes, de recoger los aportes y que no quieran esperar el tema o que no quieran recibir mensualmente su jubilación y que quieran recogerlo todo de una, ¿no es cierto? Si se quiere decir así. Entonces él decía, yo no estoy de acuerdo porque al momento de hacer eso tú pierdes este seguro de salud. Y en algunos casos, y como les decía, a las personas adultas mayores lo que les interesa, aparte también de recibir un salario por el tema de jubilación, una pensión de vejez o una pensión solidaria de vejez, es el tema de la salud. Ustedes saben muy bien que al pasar los años, la salud de estas personas adultas mayores se va deteriorando. A partir de los 45 jóvenes uno ya va sintiendo, ¿no? Los achaques, se dice, de la edad, y pues el organismo también ha envejecido y pues te vas enfermando. Y si tú no tienes un seguro de salud, lamentablemente vas a tener que pagar a las instituciones privadas que te brindan este servicio y que te cobran un ojo de la cara. Y por ende, en mérito a que tú no tienes ingresos económicos suficientes a esa edad, imagínense, ya no eres activo, ¿no es cierto? Más bien eres del sector pasivo. Entonces tú no estás trabajando y no estás generando recursos económicos. Entonces lo que va a hacer es pues que lamentablemente si estás enfermo o te vas a morir o vas a sufrir hasta que te mueras porque no vas a poder cubrir los gastos que te cobran en las instituciones privadas que te brindan este servicio de salud. Por eso es que el doctor Cáceres en su momento decía, yo no aconsejo que se retiren los aportes por las personas mayores porque se pierde el seguro de salud. Y a veces uno tiene que ver prioridades, ¿no es cierto? Y lo más importante en la vida es la salud. Bien, de los derechohabientes declarados en el formulario del registro del titular, ¿verdad? Eso quiere decir FRT, formulario del registro del titular, porque recordarán ustedes que para afiliarse al titular dependiente, lo que le piden es que llene un formulario de registro, ¿no es cierto? Donde va a registrar a sus derechohabientes, a las personas que van a poder, en caso de que le sucediera algo a él, las personas que van a ser beneficiarias con los beneficios del titular. Entonces, inciso A, que tienen que presentar de los derechohabientes fotocopia de los documentos de identidad de todos a quienes haya registrado en el formulario de registro del titular. Inciso B, certificado de nacimiento emitido por el registro civil en original y fotocopia. Tal vez en este caso estamos hablando de los hijos, ¿verdad? En el caso de la esposa, que tiene que presentar certificado de matrimonio emitido por el régimen civil en original o fotocopia con vigencia máxima de 1 año, o si corresponde testimonio judicial de convivencia en original. ¿A qué refiere? Se entiende, el certificado de matrimonio, ustedes van al registro civil, sacan el certificado de matrimonio y pues les va a otorgar, ¿no es cierto? Puede ser en original o en fotocopia, pero siempre te exigen en original. Y además tiene que estar con vigencia de 1 año por lo menos. Cuando les extienden jóvenes el certificado, ya sea de nacimiento o de matrimonio, establece la fecha en que se les está extendiendo este certificado. Entonces, la AFP Futuro Bolivia va a aceptar certificado de matrimonio que tenga una vigencia de 1 año. Si han sacado, por decirles, en agosto de esta gestión, eso les va a servir para si quieren presentarlo en temas de trámites para jubilación, les va a servir hasta agosto del año 2023. Cuando habla del testimonio judicial de convivencia en original, refiere en aquellos casos en que existen uniones libres y imaginen que falleciera el titular y nunca se casaron. Entonces, ¿qué tiene que hacer la esposa? Tiene que hacer un proceso de reconocimiento de matrimonio de hecho.
y mediante una resolución de sentencia que va a ser otorgado como testimonio judicial de convivencia, por eso se refiere, pues va a ser presentado a las AFPs, a cualquiera de las AFPs, para poderse registrar como beneficiaria. Tiene que demostrar evidentemente previo a un proceso de reconocimiento de matrimonio de hecho. Y con su sentencia, su testimonio lo va a llevar a la entidad correspondiente. Inciso D, resolución de invalidez emitida por el ente gestor de salud o documentación técnica médica que avale la condición del derecho habiente, dice, en caso de hijos inválidos. Existen en algunos casos jóvenes hijos de estas personas que han tenido. Estamos hablando de aquellos que tienen una relación obrero-patronal y que en algún momento han llegado ya a las 120 cotizaciones como mínimo, a la edad en el caso de los varones de 58 años y en el caso de las mujeres de 55 años, que han llegado ya a la edad de jubilarse, pero que tienen hijos discapacitados. La ley 348 que regula el tema de las familias jóvenes establece que la asistencia familiar a estas personas que tienen esta incapacidad o este estado de invalidez, si se quiere decir así, tiene la asistencia familiar por los padres va a ser indefinida hasta su muerte de esta personita que se la considera que está en un estado inválido, ¿no es cierto? Qué sé yo, puede ser un niño, estos niños Down, ¿no es cierto? O que tiene tal vez alguna enfermedad que le hace comprender como un estado de invalidez. Entonces, también tiene que presentar esta resolución de invalidez emitido por el ente gestor de salud. ¿Dónde está asegurado? Lo tendrá que llevar al menor o al hijo, aunque sea mayor de edad, pero si está catalogado con este grado de invalidez, de la misma manera va a correr este beneficio a favor de esta persona hasta sus últimos días. Si el solicitante no contara con toda la documentación de acreditación del asegurado y o de los derechohabientes, deberá presentar al menos un documento de acreditación en original o fotocopia del asegurado y cada uno de los derechohabientes. Si no hubiesen documentos, ¿no? Pero es imposible cuando ustedes van también a estas AFPs, todo es un caos, jóvenes, pero bueno. Te exigen sí o sí toda esta documentación y cuando tú no puedes demostrar es difícil acceder a la jubilación. Las solicitudes del Sistema Integral de Pensiones, el SIP, está en abreviación o en siglas, que se inicien mediante apoderado requieren necesariamente de la presentación en original del poder y de la fotocopia del documento de identidad del apoderado. Entonces, miren, en tema de seguridad social, se puede delegar a un apoderado para que realice todos estos trámites. Entonces, en algunos casos, no existen personas que conozcan, que tengan estos conocimientos, muy pocos, y la sociedad necesita de abogados, necesita de personas que tengan. ¿Quiénes deberíamos hacer estos trámites? Somos los abogados, ¿verdad? O bueno, pues los tintirillos o los tramitadores famosos que se llaman, ¿verdad? Que ganan dinerito por realizar este tipo de trámite. Nota refiere acá, si están observando ustedes, las solicitudes recibidas hasta el 15 del mes, inclusive, hasta el día 15 del mes, inclusive, en caso de corresponder el beneficio solicitado, se pagarán a partir del primer día del mes de solicitud. Tú has solicitado el 15 y a partir del primer día después de ese mes vas a recibir vas a recibir tu beneficio o tu jubilación o tu renta de vejez. Las solicitudes recibidas después del 15 del mes en caso de corresponder a beneficio solicitado se pagarán a partir del primer mes del siguiente, ¿no? Al mes de la solicitud. O sea, esto es una nota que está estableciendo AFP Futuro Bolivia con relación al pago, ¿no es cierto? Si tú estás antes del 15, pues vas a recibir desde el primer día. Si tú estás después del 15, vas a recibir el primer día que termine ese mes, ese mes 15 en el que has iniciado tus trámites. Miren, entonces, estos son los requisitos de vejez
que hemos hablado con relación a la renta de vejez, a la renta dignidad de vejez, a las pensiones de vejez que otorgan las AFPs, la de previsión y la de futuro. Vamos a hablar de la pensión por muerte. Pensión por muerte, dice, vamos a ver más. Y también da los requisitos. Miren, todo está acá en la plataforma. Es imposible que uno diga, no, mi docente no me ha explicado, nunca le he entendido nada. Si ustedes no me están entendiendo la explicación que yo estoy realizando, ustedes pueden volver a ingresar. Es solamente ingresar a AFP Futuro de Bolivia y les va a salir esta plataforma que yo estoy utilizando. Les estoy explicando con lo que actualmente se solicita en estas entidades, porque la normativa, ya les dije, se va modificando mediante decretos supremos, llega un momento en que ingresamos en una inseguridad jurídica porque no sabemos a qué edad me jubilo. Antes era a los 55, ahora es a los 58, las mujeres antes hasta los 52 años, los hombres hasta los 55, actualmente a los 58, las mujeres a los 55. Entonces por eso ingreso a esta plataforma para que ustedes vean lo que se está dando actualmente, lo que les interesa. Porque conocer la historia, pues lean la historia, ¿no es cierto? Nosotros somos abogados, por naturaleza somos doctrinarios, tenemos que leer bastante. Entonces, inclusive acá mismo van a ver ustedes la historia, pero vayan navegando por esta plataforma de AFP Futuro de Bolivia. Lo mismo a AFP Previsión, ¿no es cierto? De la otra aseguradora. Bien, vámonos al tema de la pensión por muerte. Cómo acceder, pensión por muerte, refiero, ¿no? La pensión por muerte se paga al fallecimiento de un asegurado menor de 65 años de edad y consisten en pensiones vitalicias y temporales según corresponda a favor de los derechohabientes en primer y segundo grado, ¿verdad? Muerte por riesgo común. ¿Cuáles son los tipos de pensiones por muerte? Muerte por riesgo común son aquellos accidentes o enfermedades que se producen por causas relacionadas por causas no relacionadas a las actividades laborales del asegurado dependiente o independiente y que originan su fallecimiento. Puede ser por alguna enfermedad, ¿no es cierto? Pero ha fallecido y tiene aportes que ha realizado, ¿verdad? Entonces no puede dejarse de lado el derecho que tiene y que tienen sus derechohabientes. Muerte por riesgo profesional son los accidentes o enfermedades producidos por causas relacionadas a actividades laborales del asegurado o dependiente y que originan su fallecimiento, ¿no es cierto? Entonces, otra forma de poder cobrar estos beneficios es por tema de esta muerte por riesgo profesional. Cuando hablamos por riesgo común, hablamos de una enfermedad que le aqueja al asegurado o por un accidente, qué sé yo, y fallece, pero tiene derecho, ¿no es cierto?, a esta jubilación porque ha realizado sus aportes. Y por tema de muerte profesional se comprende en tema de las funciones laborales, cuando está realizando su trabajo, ya sea un accidente o por enfermedad que le haya causado la actividad que ha realizado dentro de esa institución, ya sea pública o privada. Hemos hablado, ¿no es cierto?, de los accidentes de trabajo, hemos hablado de las repercusiones que existen en los diferentes trabajos. Existen trabajos de absoluta inseguridad, de absoluto peligro, o existen trabajos que con el pasar del tiempo deterioran tus pulmones, deterioran tu salud, y eso es por el tiempo en que has trabajado, por todos los años que le has dedicado de tu juventud a trabajar. Entonces, también puede ser un accidente de trabajo que fallezcas cuando estás realizando tu trabajo, o una enfermedad generada por el trabajo que has realizado durante tantos años. Muerte por riesgo laboral. Se paga como consecuencia del accidente laboral o enfermedad laboral que provocan el fallecimiento de un asegurado independiente, ¿no es cierto? Esto es muerte por riesgo laboral, el otro muerte por riesgo profesional. Ya hemos hablado de los riesgos profesionales y las muertes por riesgo laboral, ¿verdad? Volvemos. Acá está, miren, pensión por muerte. Y estas son las pensiones por muerte que debe recibir aquella persona que es derecho habiente y que se entiende por muerte de riesgo común, muerte de riesgo profesional y muerte por riesgo laboral.
¿Cuáles son los requisitos? Acá están los requisitos. Requisitos. Conozca los requisitos necesarios para acceder a este beneficio. Requisitos. Para iniciar trámite de solicitud de pensión por muerte, ¿quiénes van a ser? Los derechohabientes van a iniciar el trámite, obviamente, ¿no es cierto? Los derechohabientes deberán suscribir el formulario de registro de trámite, al cual deberán adjuntar los siguientes documentos. Previos, siempre van a llenar un formulario, en este caso un formulario de registro de trámite. Veamos, para iniciar el trámite de solicitud de pensión por muerte, los derechohabientes, que son los herederos, el de cuyos, el que ha fallecido, deberán suscribir el formulario de registro de trámite al cual deberán adjuntar los siguientes documentos. Los documentos del asegurado, ¿qué deben adjuntar del asegurado? Del que ha fallecido, obviamente, ¿no es cierto? A, fotocopia de documento de identidad del asegurado, el carnet de identidad, ¿verdad? Una fotocopia. B, certificado de nacimiento emitido por el registro civil en original y fotocopia. C, certificado de defunción por el registro civil en original y fotocopia. ¿Por qué te piden estos documentos? ¿Por qué te piden el certificado de nacimiento? Deberíamos decir, ya falleció, deberíamos solamente presentar el certificado de defunción. Te piden estos documentos porque tanto el certificado de nacimiento, como el certificado de defunción deben contener los mismos datos de la persona. Ellos comparan. En tu certificado de nacimiento tiene que estar registrado tu nombre completo. Por ejemplo, en mi caso, yo soy Virginia Paula Aguirre Calani. Todos me conocen en la unidad por Paula, la doctora Paula o la doctora Aguirre. Ustedes saben que el nombre es inalienable, imprescriptible, no por el uso o por el no uso, deja de ser mi nombre, no porque no me llamen Virginia, que es mi primer nombre, deja de existir mi nombre, no. Y por ende, cuando nosotros realizamos estos trámites, estos certificados, este certificado de nacimiento y el certificado de defunción tienen que tener los mismos datos de la persona que ha fallecido. En caso de existir inconsistencias o datos que no se contemplan, por decirles que solamente en mi caso esté Virginia y no Paula, yo tengo que corregir ese certificado. De lo contrario, no voy a poder iniciar estos trámites de jubilación. Por eso te piden el certificado de nacimiento y el certificado de defunción en original y fotocopia. Inciso D, certificado de trabajo insalubre emitido por el Departamento de Medicina de Trabajo del ente gestor de salud, en original sí corresponde. En este caso no corresponde porque ya existe, sería en caso de invalidez, ¿no es cierto?, por un accidente, este certificado de salud por tu entidad gestora, pero como has fallecido, pues no corresponde, por eso corresponde el certificado de defunción, pero si es por pago de invalidez, sí corresponde. Inciso E, fotocopia de aviso de afiliación al ente gestor de salud, la ABC que les dan, ¿no es cierto?, un carnetcito para parte de ingreso o carnet de asegurado al último ente gestor de salud oficialmente. ¿Esto para qué? Para volverlo a reafiliar, ¿no es cierto? Como ya no como un funcionario activo, sino como un funcionario pasivo. A ver, opcionalmente, en el inciso F, ¿qué debe presentar? Debe presentar declaración de enfermedad cuando corresponda, como les decía, este certificado de trabajo insalubre, ¿no es cierto? Denuncia de accidente cuando corresponda o certificado del empleador respecto a las circunstancias en que ocurrió el accidente, si fuera accidente de trabajo, ¿verdad? Ustedes saben muy bien que el empleador, al momento de que existe un accidente de trabajo en su empresa, lo primero que tiene que hacer es dar aviso a estas entidades, ¿no es cierto? Para que, con la finalidad de que se aperture este protocolo, de poder realizar la solicitud si en caso de que haya sido un accidente que le ha generado invalidez de ya no poder trabajar, pues tienen que activarse estos protocolos para la jubilación, ¿verdad? Bien. Si el solicitante no contara con toda la documentación de acreditación del asegurado y de los derechohabientes, deberá, dice, ay, perdón, antes me salté. Denuncia del accidente. Ahora, estábamos hablando del asegurado, los documentos que se deben presentar con relación al asegurado. Ahora vamos a hablar de los documentos que se deben presentar con relación a los herederos, los derechohabientes, que se han declarado por el
titular que ha fallecido en el formulario de registro del titular, ¿verdad? ¿Cuáles son esos documentos que deben presentar los herederos? Inciso A, fotocopia de los documentos de identidad de todos, de la esposa, de los hijos, si existen, ¿no es cierto? Inciso B, certificado de nacimiento emitido por el registro cívico en original y fotocopia. Esto si existen hijos menores de edad o hijos declarados con estado de invalidez y que pues, pero tienen que ser claramente respaldado con prueba. Inciso C, certificado de matrimonio emitido por el registro civil en original o fotocopia con vigencia máxima de 1 año, lo mismo que los anteriores requisitos, ¿verdad? O si corresponde testimonio judicial de convivencia en original. Estos son los requisitos que deben presentar los derechohabientes. O de lo contrario, lo que les decía, en el caso de invalidez, una resolución de invalidez emitida por el ente gestor de salud o documentación técnica médica que avale la condición del derechohabiente en caso de hijos inválidos. Entonces, el ente gestor al que estaban asegurados los hijos, pues van a emitir este certificado, una resolución de invalidez, porque lo van a revisar, van a establecer su grado de invalidez, si evidentemente corresponde, y con todos estos requisitos, pues se van a iniciar los trámites de jubilación. Si el solicitante no contara con toda la documentación de acreditación del asegurado y de los derechohabientes, deberá presentar al menos un documento que acredite, de acreditación, dice, en original o fotocopia del asegurado y de cada uno de los derechohabientes. Esto es un poco como que engaño, porque como les digo, si tú no tienes la documentación que te exigen, no te permiten jubilarte. En los casos de los derechohabientes menores de edad que no tienen un tutor legal designado, cualquier persona mayor de edad podrá llevar y suscribir una solicitud de pensión a nombre de los derechohabientes. Entonces, están dando cuenta, por favor, jóvenes, si ustedes conocen en sus zonas a algunas personas, niños que han quedado huérfanos y que tal vez sus papás han aportado, ¿no es cierto? Entonces estos niños a veces quedan en la orfandad sin que nadie pueda protegerlos porque los padres han fallecido. Entonces mínimo, pues, y nos iremos a alguna de las aseguradoras y preguntaremos, ¿no? Presentaremos una nota, una solicitud para la pensión a nombre de estos niños. Dice, cualquier persona mayor de edad podrá llenar y suscribir una solicitud de pensión a nombre de los derechohabientes. Se apersonan a la aseguradora y le dicen que es un niño o una niña, o niños que han quedado en la orfandad sin padre ni madre, y pues quieren realizar la solicitud para realizar el tema del trámite de pensión. Sin embargo, dice, el pago de pensiones, en caso de corresponder, no procederá entre tanto no se realice la debida acreditación de los derechohabientes y la designación de los tutores cuando corresponda, ¿no? Entonces, por lo general, ¿quién debería hacer esto, jóvenes? ¿Y quién debería coadyuvar y colaborar con estos jóvenes? Las defensorías. Las defensorías de la niñez y adolescencia son los encargados de precautelar los derechos de los menores. Entonces, bueno, en este caso serían los primeros llamados para colaborar en caso de que hubiesen estos beneficios para estos niños. Bien, las solicitudes en el sistema integral de pensiones que se inicien mediante apoderado, ya saben ustedes, requieren necesariamente de la prestación del original del poder y de la fotocopia del documento de identidad del apoderado. Sí o sí les van a exigir para cualquier tipo de trámite, y como estamos viendo, estamos haciendo paso a paso con relación a los trámites y a los requisitos, pues sí o sí necesitan de un poder dentro del cual se establezca cuáles son las facultades de ese poder con relación a la persona y por ende que será realizar los trámites correspondientes para concluir el trámite de jubilación, en este caso, ¿no es cierto? O el trámite del beneficio del titular para los derechohabientes, ¿verdad? Pensión por muerte, requisitos, pensión por invalidez. Vámonos a la pensión por invalidez. Y ahora ustedes van a dar lectura. ¿Qué hora es? A veces nos pasamos, no quiero pasarme. Esto así rapidito. Me van a ayudar. Voy a llamar. A ver, dice pensión por invalidez. Conozca en qué situaciones puede acceder una pensión por invalidez. ¿En qué situaciones podemos acudir y solicitar una pensión de invalidez? Pensión por invalidez. Vamos a ver, para que no se duerman, porque sé que es horrible cuando solo uno habla y los demás solo escuchen. Es aburrido, yo entiendo. Candelaria López.
Mi querida Candelaria. Candelaria López a la una. Candelaria López. Buen día, hermosa. Va a leer el tema de la pensión de vejez, por invalidez, perdón. Se ve, ¿no es cierto? Ahí está, esto. Adelante. ¿Puedo? Pensión por invalidez. La pensión por invalidez se otorga al asegurado hasta sus 65 años. En caso de sufrir invalidez parcial o total, definitiva o por causa de enfermedad o accidente. Bien. Gracias, hermosa. Solo Y nos vamos, yo lo leo. Muchas gracias. Invalidez por riesgo común. Son los accidentes o enfermedades producidas por causas no relacionadas a las actividades laborales del asegurado, dependiente o independiente y que originan la invalidez del mismo. Esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de las pensiones por invalidez. Invalidez por riesgo profesional se consideran a los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que se produzcan como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada y que originan la invalidez parcial o total del asegurado. Estamos hablando de aquellos profesionales que tienen una determinada especialidad, ¿verdad? Ahora, invalidez por riesgo laboral se otorga al asegurado independiente, dice, en caso de sufrir invalidez parcial o invalidez total definitiva a causa del accidente laboral o enfermedad laboral que le impida continuar realizando el trabajo que desempeña. Habíamos hablado de los asegurados dependientes y de los asegurados independientes. Esto tiene que ver también con la invalidez por riesgo profesional y la invalidez por riesgo laboral. Así están catalogados los asegurados dependientes, ¿no es cierto? Como invalidez por riesgo profesional, por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, aquellos que tienen una relación obrero-patronal. Aquellos asegurados independientes también pueden solicitar, porque son parte de las AFPs y de estos beneficios que otorgan, las pensiones por invalidez por riesgo laboral, ¿no es cierto?, en la actividad que ellos desempeñan, porque se consideran profesionales independientes o aportantes independientes que se han apersonado a las gestoras y que han solicitado realizar el trámite correspondiente. Entonces, esta pensión por invalidez se va a otorgar al asegurado hasta sus 65 años en caso de sufrir invalidez parcial o total definitiva por causa de enfermedad o accidente, que se debe demostrar en cada uno de los casos, ¿no? La invalidez por riesgo común, invalidez profesional o la invalidez laboral. Bien, ¿qué más nos falta? Los retiros mínimos, dice. Retiros mínimos y retiro final. Estábamos hablando de los retiros de los aportes, ¿verdad? Y acá refiere, conozca las condiciones de acceso para la devolución de su saldo acumulado de su cuenta personal previsional. Y al lado están los requisitos, pero vamos a ver un poquito, vamos a ser curiosos y vamos a ver cuáles son los retiros mínimos o retiro final. Retiros mínimos o retiro final. Retiros mínimos, retiro final es la devolución mensual o en un solo pago del saldo acumulado. Cuando estamos hablando de la devolución mensual, estamos hablando ya de la renta que se va a percibir como renta vitalicia, ¿verdad? Hasta su muerte mensualmente, o un solo pago en mérito a que tal vez no ha alcanzado a las cotizaciones. ¿Cuántas cotizaciones tienen que ser, jóvenes? 60 cotizaciones, doctora. Mínimo 120 cotizaciones. Bien, pero muchas gracias. Retiros mínimos, dice. Es la devolución mensual del saldo acumulado, es lo que hemos leído en la plataforma de AFP Futuro Bolivia. Bien, retiros mínimos. Es la devolución mensual del saldo acumulado en la cuenta personal previsional hasta que éste se agote, dice, previo cumplimiento de los requisitos del acceso. Retiro final es la devolución total del saldo acumulado en la cuenta personal previsional en un solo pago. Las condiciones de acceso que debe cumplir el asegurado para que él o sus derechohabientes puedan acceder al pago de retiros mínimos o retiro final son: tenga
acá, mire, 58 años de edad o más y cumpla requisitos de acceso a una pensión de vejez o pensión solidaria de vejez. Para el inciso anterior se aplican las reducciones de edad por tiempo de trabajo insalubre. Tenga aportes efectuados con posterioridad al acceso de pensiones de vejez o pensión solidaria, los aportes registrados antes de 1996, ¿verdad? Tenga cotizaciones adicionales no utilizadas para acceder a la pensión de vejez o pensión solidaria de vejez. Independientemente de la edad, cuando el asegurado sea declarado inválido con 50% o más del grado de invalidez y no cumpla los requisitos de cobertura para acceder a la prestación de invalidez por riesgo común, profesional o laboral, ni los requisitos de acceso a la pensión de vejez o pensión solidaria de vejez. Saben, les decía, ¿no es cierto? ¿Quién va a establecer el grado de invalidez? Pues son sus gestoras de salud, además de un comité, ¿no es cierto?, que tiene que corroborar esta situación. Si falleció siendo menor de 58 años de edad y no cumple los requisitos de cobertura para acceder a la pensión por muerte derivada de riesgo común, profesional o laboral, ni los requisitos de acceso a la pensión por muerte derivada de vejez o solidaria de vejez, ¿no? Ocurre esto, que puede fallecer, como hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? Que el riesgo común puede fallecer por enfermedad o puede fallecer por un accidente, ¿verdad? Entonces, pero sí o sí es beneficiario porque él ha tenido sus aportes. En este caso, están tomando en cuenta de que no haya alcanzado a la edad. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Devolverle todo su saldo acumulado. Se calculará cuando sea el saldo acumulado y pues los derechohabientes tendrán que realizar el trámite correspondiente. Si suscribió un contrato de jubilación de mensualidad vitalicia variable o seguro vitalicio en seguro social obligatorio y tuviere aportes acreditados dice, con posterioridad a la fecha de su solicitud de jubilación, sea rentista del sistema de reparto. Entonces, miren, estos son los retiros mínimos. ¿Cómo se consideran los retiros mínimos? Son estas devoluciones, ¿no? Ya sea de forma mensual o un saldo acumulado, un pago que se ha acumulado por algunos aportes que ha realizado. En algunos casos, quienes tienen más conflictos con esto son las personas que han acumulado que han aportado, perdón, hasta antes del 96, porque tienen ciertos aportes realizados a diferentes instancias. Entonces, cuando no les alcanzan sus aportes, pues son retirados y o son sumados a los aportes a la jubilación actual en el sistema de reparto actual, que le van sumando a esa jubilación que tiene, ¿no? Entonces acá dan todos los requisitos para este tema son las condiciones de acceso que debe cumplir el asegurado para que él o sus derechohabientes puedan acceder al pago mínimo o el retiro final de estos aportes del asegurado. No están contemplando de que exista la edad específica, que cumplan los requisitos, los aportes mínimos, que además en temas de accidentes y que sean declarados inválidos y que no cumplan más del 50%, pues también se les va a cotizar cuánto se les debe cancelar, cuánto tiempo se les va a cancelar. Y bueno, todo lo que hemos leído, ¿no es cierto?, con relación a los retiros mínimos y al retiro final. ¿Qué más? ¿Cuáles son los requisitos? Nos vamos directamente aquí y nos vamos a ir a los requisitos. Para iniciar el trámite, el asegurado deberá adjuntar los siguientes documentos. Para iniciar el trámite, el asegurado deberá adjuntar los siguientes documentos. ¿Qué debe adjuntar el asegurado? Fotocopia de la cédula de identidad, certificado de nacimiento emitido por el registro cívico, certificado de defunción emitido por el registro civil original cuando corresponda, ¿no es cierto? Los derechohabientes que deben adjuntar en caso de que ellos vayan a hacer el trámite, fotocopia de los documentos de identidad de quienes vayan a hacer el trámite, de quienes sean sujetos a este beneficio, certificado de nacimiento emitido por el registro civil, esto con la finalidad de demostrar que son menores de edad o que está, en este caso,
que están estudiando, serán otros documentos también, ¿verdad? Certificado de matrimonio emitido por el registro civil o con vigencia máxima de un año. Si corresponde, ya sabemos, ¿no? Testimonio judicial de convivencia en original y testimonio judicial de tutoría cuando corresponda el original y documento de identidad del tutor. Cuando esto, vuelvo a repetir, cuando fallecen los padres y dejan a los hijos en orfandad, la Defensoría de la Niñez, actuando y precautelando los derechos de los menores, pues lo que va a hacer es iniciar un proceso de guarda para aquella persona que lo solicite. En este caso, ¿quiénes son los directos para solicitar? Son los familiares, ¿no es cierto? Hasta el 4º grado de consanguinidad. Entonces, pueden solicitar los tíos, pueden solicitar los sobrinos, solicitar la guarda, los abuelos pueden solicitar la guarda y ellos en representación de estos menores pueden realizar estos trámites, ¿verdad? Por eso dice testimonio judicial. Y esto no es así nomás que yo solicito la guarda o bien gracias me dieron la guarda, no. Es un proceso de guarda que se solicita como tutor de estos menores para realizar trámites en su favor, porque los niños, si son menores de edad, son incapaces de obrar, ¿no es cierto? Ustedes saben muy bien que la capacidad de obrar la adquirimos a los 18 años. Por ende, estos niños menores de edad son considerados como incapaces de obrar porque no pueden realizar un proceso, por decirles, no pueden apersonarse a la aseguradora AFP Futuro Bolivia y decir, quiero saber si mi padre ha aportado y quiero realizar los trámites. No puede porque es un menor de edad. Tienes que ser mayor de edad, adquirir la capacidad jurídica para poder ser sujeto de algunos derechos. Mientras tanto, eres incapaz de obrar si no has cumplido la mayoría de edad y por ende esto es precautelado y quienes se encargan de realizar precautelar estos derechos de los menores pues son las defensorías de la niñez y adolescencia, en donde uno, el familiar que considere que puede tener la guarda de los menores, va a iniciar este proceso para hacerse tutor de los menores y posteriormente pues iniciar estos trámites si corresponde. Por eso dentro de uno de los requisitos de los derechos habientes, en caso de no existir la madre y el padre fallecido, de que digamos que es el titular o tal vez la madre es la titular y los padres han fallecido, pues sí o sí va a tener que presentar el testimonio judicial de tutoría cuando corresponde. Es un proceso judicial que se realiza ante los juzgados de la niñez y adolescencia. Bien. ¿Qué más? Nos faltan 3 puntitos, los gastos funerarios, masa hereditaria, cómo se obtiene un certificado de compensación de cotizaciones. Vayan revisándolo, por favor. A la próxima clase solamente voy a explicar de forma general esto. Ustedes ya tienen que saber, está a la mano. Nadie me puede decir, no, doctora, no me han querido dar información en las AFPs, está muy lleno, la gente hace fila. Mentira, en la plataforma de la AFP Futuro y la AFP Previsión está todo esto que nosotros hemos revisado y les he demostrado lo actual, mis queridos jóvenes. Así es que vayan revisando, por favor, el tema de las cotizaciones, el tema de los gastos funerarios de los que hemos hablado, la masa hereditaria, cómo obtiene su certificado de compensación de cotizaciones, cómo se obtiene estos certificados de cotización de pensiones, ¿verdad? Y que está aquí en la plataforma. Bien, he concluido con la clase del día de hoy. Tengan un ¡ay, no he habilitado cámara! Lo siento, jóvenes. Bien, tengan un excelente día. Que este inicio de semana sea provechoso, tenemos actividades, todos estamos estresados con nuestras actividades, así es que tengan una semana, un inicio excelente de inicio de semana. Saben ustedes que siempre tienen que ser empáticos con la sociedad, practiquen siempre los valores morales, éticos, religiosos, que se les han inculcado en el hogar, hagan quedar bien a sus padres, quienes los han educado, y también hagan quedar bien a la universidad en mérito a los valores jurídicos que se les inculca en su formación profesional como futuros abogados que se van a titular de la Universidad Pública del Alto. Bien, jóvenes, cuídense hasta el día viernes. Nos vamos a ver. Hasta luego a todos mis queridos jóvenes.